Ella es la senadora Paola Holguín, con quien tengo el gusto y también le agradezco estar esta tarde, noche ya, Sin Blindaje y en Lucidez. Como le comentaba días atrás, en mi país, en Perú, hay bastante preocupación por lo que viene pasando en Colombia, pero sobre todo se vienen difundiendo bastantes noticias que pueden ser reales o falsas, eso no los podrá advertir usted. Muy buenas tardes, senadora, y gracias por estar acá. Muchas gracias a usted, doctor Alejandro, y un saludo para el hermoso pueblo peruano, el hermano pueblo peruano, y para todos los que nos ven a esta hora. Senadora, quiero empezar con la gota que derramó el vaso, tal vez la gota que derramó el vaso, ¿no? Que es el proyecto de reforma tributaria propuesta por el gobierno colombiano, que fue lo que desató la molestia del pueblo de Colombia, salió a protestar. El presidente Iván Duque ya retiró la reforma, pero siguen en las calles y esto ha llegado a grandes problemas. ¿Qué nos puede explicar de primera mano acerca de la reforma? ¿Qué contenía esta reforma tributaria? Bueno, uno tiene que separar dos situaciones y empezar por reconocer los propios errores. Lo primero es que el gobierno presentó una reforma tributaria porque hoy, como la mayoría de países en el mundo a raíz del COVID, pues estamos enfrentando una situación económica difícil. Recordemos, Colombia en el año 2010 tenía una deuda externa de más o menos el 22-23%. En el 2018 nos la entregaron en el 42% y el año pasado terminamos en el 50% a raíz del COVID. ¿Qué buscaba la reforma? Un recaudo de 29 billones de pesos con el fin de sanear un poco las finanzas públicas y mantener los programas sociales y de apoyo a las empresas, porque la pobreza monetaria pasó de 17.4 a 21 millones de colombianos y porque nosotros tenemos varios programas como el PAE, donde le estamos ayudando a los empresarios con el pago de los salarios para evitar que se den despidos en plena pandemia. Ese era el objetivo. Sí habían unos artículos inconvenientes que golpeaban a las clases populares. Se lo dijimos al gobierno lo retiró. Pero como eso no fue suficiente, entonces se retiró toda la reforma y renunció el ministro de Hacienda. Pero hoy siguen en la calle. Y hoy los promotores del paro hablan de unas pretensiones de alrededor de 81 billones de pesos, absolutamente incumplibles. Pero ahí, doctor, yo le quisiera contar algo a la comunidad peruana, y es que estos paros empezaron desde el 2018. Cuando el que perdió la elección la perdió, dijo, nos veremos en la calle, y a fe que lo cumplió. Nosotros desde que inició el gobierno tuvimos un paro, una marcha, una movilización, uno cada 2 días. A raíz del COVID pararon en 2019, pero reiniciaron el 28 de abril. Como le digo, hoy hay 10.000 excusas. Ya el tema no es la reforma tributaria, como usted bien lo afirmó, ya la retiró el gobierno, además ya renunció el ministro de Hacienda. Y hoy lo que ha denunciado la Fiscalía, que adelanta la investigación sobre estas movilizaciones, es que han sido infiltradas por lo menos por 6 estructuras criminales: las Juventudes M19, el grupo Luis Otero Cifuentes, las disidencias de la FARC, los escudos azules, los escudos negros y las células urbanas del ELN. Y de verdad que hoy la situación es extremadamente dolorosa. Las ciudades están bloqueadas, ya tenemos desabastecimiento de alimentos, de medicina, de oxígeno para atender a los pacientes con COVID. Al 7 de mayo ya teníamos 826 miembros de la policía heridos, 680 civiles heridos. Se han presentado gravísimos disturbios, han quemado hoteles, bancos. Aquí lo que estamos viviendo es un grave problema de vandalismo y terrorismo. Senadora, usted muy bien comenta
y lo califica de error este proyecto porque de lo poco que he podido rescatar de información en Colombia es que el Sistema Estadístico Nacional de ahí comenta que en el trimestre móvil de diciembre de 2020 a febrero de 2021, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la informalidad fue de 48.1%. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de informalidad fue de 49,2%, lo que representó un aumento de 1,3 puntos porcentuales, comparando con el trimestre móvil de diciembre de 2019 a febrero de 2020. Entonces, sí fue una negligencia entonces por parte del gobierno en plena crisis económica, salido de una pandemia, proponer una reforma tributaria que afectaba inclusive al sector medio, ¿no? Que Es que inclusive ese fue el problema. el empleo. De hecho, nosotros lo que habíamos pedido era que el texto se conciliara antes de presentarlo, justamente para evitar esto. La ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales y Comerciantes de Colombia, presentó una propuesta que ya no era para un recaudo de 29 billones, sino alrededor de 13 billones, muy sensata, donde el sacrificio lo hacían las clases con más ingreso y las empresas. Nosotros igual reforma se tiene que hacer. Mire, uno no puede caer en populismos. La reforma se tiene que hacer porque nosotros tenemos que seguir ayudando a los pobres para que no mueran de hambre por la pandemia y a las empresas para que no despidan más gente. Lo que es sensato es una reforma parecida a la de la ANDI, como la hemos propuesto varios partidos, donde no se afecte a la clase popular y a la clase media y donde sean los sectores con más recursos los que esta vez hagan un aporte solidario para poder mantener la estabilidad democrática en esta dificultad. Pero al final del día, ese ni siquiera es el tema, porque ellos siguen hoy en la calle y como le decía, además con unas pretensiones que no tienen pies ni cabeza en esta coyuntura. Y en vez de ayudar a solucionar, lo que han hecho es agravar los problemas porque han incendiado los sistemas de transporte masivo que igual con impuestos vamos a tener que recuperarlos. Han vandalizado estructuras privadas, públicas, han incendiado gobernaciones, alcaldías, han acabado con muchos negocios que con mucha dificultad habían logrado sobrevivir en medio de esta pandemia. Entonces, el dolor que hoy sentimos la inmensa mayoría de colombianos es que con la excusa de una reforma que ya ni siquiera existe, están acabando con nuestras ciudades y lo que están buscando es un proceso de desestabilización de la nación. Esto es muy parecido a lo que se ha venido presentando en otros países del hemisferio. Esto fue lo que hicieron en Chile, lo que hicieron en algún momento en Argentina, lo que hicieron en algún momento en Ecuador, que algunos denominan revolución molecular disipada y que no es nada distinto a unas estructuras que quieren desestabilizar los gobiernos en América Latina y que lo hacen a través de unos procesos que involucran el escalamiento, el copamiento y la saturación a través de la destrucción de infraestructura crítica, la interrupción de la vida cotidiana de la gente y la activación de grupos vandálicos. Senadora, ya que mencionó varios países que han pasado por estas crisis, Perú también fue uno de los países que ha pasado por esto, muy parecido, si lo de Colombia inclusive es mucho más grave. Déjeme preguntarle, ¿siente que hay alguien detrás de estas manifestaciones incentivando, instando a la población a seguir en la calle, a recurrir a la violencia? ¿Cree que pueda ser el principal opositor a este gobierno, el político Gustavo Petro, o quizá otra figura política colombiana? Aquí hay una combinación de estructuras criminales, como lo decía ahora, como la FARC, el ELN, y también sectores políticos de izquierda radical,
que lo que quieren es un golpe de Estado, y así lo ha dicho la Minga. Ellos están pidiendo que renuncie el presidente, ellos lo que quieren es destruir nuestra democracia. Y mire, el fenómeno de estas marchas es muy parecido a las de 2018. Los investigadores han encontrado que la mayoría de cuentas que se han usado para movilizar a la gente ni siquiera están en Colombia. Son esas granjas de bots que están en China, que están en Rusia. Además, nosotros nunca habíamos enfrentado ciberguerra. Esta vez la estamos enfrentando. Han intentado hackear y han logrado tumbar páginas como la de Presidencia. Están enviando mensajes cifrados a través de las redes. Están presionando a influenciadores y a la comunidad internacional y están manipulando con videos falsos donde están queriendo hacer ver como si aquí el asesino fuera el Estado y nuestra fuerza pública, nuestra policía, que además siempre ha sido una fuerza civilista, que ha actuado con apego a la Constitución, a la ley y a los derechos humanos. Senadora, pero qué, a ver, los organismos internacionales como Human Rights, Amnistía, ONU, se han manifestado sobre estas manifestaciones y han advertido ciertas vulneraciones de derechos humanos, el derecho a la protesta, en cuanto a los fallecidos, que si no me equivoco, ya está por encima de 40. Son cifras certeras, pero tal vez no están directamente relacionados con la policía, porque a quien se le ataca es a la policía. O, de lo contrario, sí ha habido una represión muy elevada por parte del cuerpo policial colombiano. Nosotros tenemos una carta dirigida a la ONU, a la señora Bachelet y a la comisionada de Derechos Humanos en Colombia, porque nosotros vemos que están actuando con un sesgo muy peligroso. Y es que ellos están hablando de violencia policial. La verdad es que hoy sí hay abiertas 49 investigaciones disciplinarias contra miembros de nuestra fuerza pública, pero aún no se ha llegado a sentencia ni al final de las investigaciones. Nosotros hemos venido denunciando cómo se está omitiendo que muchos de esos marchantes están armados. Mire, asesinaron a puñaladas a un capitán de la policía en Soacha, que estaba tratando de manera pacífica de dispersar a los marchantes, y hay un silencio extraño de todo lo que está pasando en Colombia. Entonces ellos hablan de la supuesta brutalidad policial, que si en algún momento se ha presentado algún abuso en el uso de la fuerza, tenga la certeza que aquí serán investigados y sancionados, como siempre ha sucedido con nuestra fuerza pública, pero callan sobre los hechos tan graves. Mire, por este bloqueo ya los médicos han pedido que los dejen pasar. Ellos han atacado 126 misiones médicas. En una de las ambulancias que atacaron iba una mamá en trabajo de parto con un bebé prematuro. No dejaron pasar la ambulancia y ese bebé murió. ¿Por qué la ONU no dice nada de eso? ¿Por qué no dice nada de los 826 policías heridos con elementos contundentes, con arma cortopunzante y con armas de fuego? ¿Por qué no hablan de los policías asesinados? ¿Por qué no hablan de los daños que han causado por ejemplo, ¿por qué callan frente a los policías que trataron de incendiar vivos en Pasto, o de los 10 que estaban dentro de un CAI, los incendiaron y ellos estaban encerrados, tuvieron que salir y cuando salieron los golpearon? ¿Por qué la ONU no habla de esto? ¿Por qué Human Rights Watch no habla de esto? ¿Por qué no habla de los 239 establecimientos comerciales que han vandalizado? ¿Por qué no hablan de los 174 bancos que han sido vandalizados, saqueados, incinerados y destruidos? ¿Por qué no hablan de eso? Porque solo quieren mostrar algo sin que haya sido concluyentes las investigaciones, y omiten que aquí los responsables son los que hoy están con vandalismo y terrorismo saqueando y acorralando nuestras ciudades. Este tipo de convulsión social, producto de decisiones políticas erradas, ya lo pasó Chile y terminaron con una asamblea constituyente. O sea, están en ese camino. Acá, en Perú,
hubo también una crisis política, estamos de cara a la segunda vuelta, una fuerza política propone, inclusive mediante un golpe de Estado, instaurar una asamblea constituyente. ¿Cree usted, senadora, que en Colombia la finalidad es llegar al poder e instaurar una asamblea constituyente o, en todo caso, obligarle a Iván Duque a renunciar y convocar nuevas elecciones para una asamblea constituyente? Así es, y claramente lo ha dicho la Minga, el candidato perdedor Petro ha hablado de elecciones anticipadas. La Minga ha hablado de que está diciendo que tiene que renunciar el presidente. El modus operandi es el mismo, las organizaciones son las mismas. De hecho, no podemos olvidar que en este caso incluso el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha denunciado ante la comunidad internacional cómo la narcodictadura de Venezuela también está detrás de estos procesos en Colombia, y así lo reconoció en un trino el 2 de mayo Diosdado Cabello. Entonces yo creo que lo que se viene presentando en la región es el mismo modus operandi con las mismas fuerzas oscuras que, como no pueden llegar al poder por las urnas, quieren imponer su modelo por la fuerza. ¿Cree que Maduro está detrás de esto? Estoy segura. Y estoy segura porque aquí se han capturado varios colectivos chavistas. De hecho, el día de ayer fue capturado un venezolano con prendas privativas de la policía y estaba haciendo parte de las manifestaciones. Varios se han capturado ya, y también tuvo que declararse persona no grata y expulsarse un diplomático cubano, un miembro de la Embajada de Cuba en Colombia, que también estaba haciendo actividades no permitidas, y por eso tuvo que ser sacado del país. Es importante lo que usted nos cuenta porque se vive una ola de violencia o revolución, entre comillas, que la única finalidad es ir a una asamblea constituyente, ¿no? Entonces, tal vez en Colombia están queriendo llegar a eso, y a mí me gustaría saber, ya que usted tiene mayor cercanía con el gobierno, si es que Iván Duque, el presidente de Colombia, puede ceder ante este pedido. ¿Cree que él va a ceder y va a renunciar o se va a quedar en el poder? Nosotros lo que esperaríamos es que, como lo plantea la Constitución y como se exige en una democracia, se utilice la fuerza legítima del Estado y toda la fuerza legítima del Estado contra los vándalos y los terroristas. Nosotros lo que esperamos es que perviva la institucionalidad y la democracia. En eso yo siempre he sido clara. Lo peor que le ha podido pasar a Colombia es esa imposición permanente de diálogos con estructuras terroristas, que finalmente a lo único que han llevado es a su fortalecimiento y al intento que ellas hacen de destruir nuestra democracia desde adentro. Perdón. Discúlpeme. Aún estando en el proyecto de reforma tributaria, cuando el presidente de Colombia hace la conferencia de prensa y hace el llamado para retirar el proyecto, también hace un pedido de que las diferentes fuerzas políticas del Parlamento se reúnan para que mediante consenso haya un nuevo proyecto de reforma. Es decir, igual se va a mantener la finalidad de recaudación. ¿Cómo va ese proyecto, senadora? Pues se ha estado hablando entre los distintos partidos políticos y sectores para tratar de conciliar un texto. Obviamente es un texto muy distinto, donde baja mucho el recaudo, se sacrifica recaudo, y, como le decía ahora, se busca que sean las clases con más recursos y las empresas que tienen más capacidad las que hagan un sacrificio. Los empresarios, de hecho, han estado de acuerdo. La propuesta de la ANDI es muy buena y muy sensata, y yo creo que hay que llegar a eso, pero en el fondo el problema de estas marchas no es esa reforma. Ellos a toda costa lo que quieren es tomarse el poder por la fuerza. Entonces, como le decía, es absurdo que uno diga que no se puede hacer una reforma para recaudar, para ayudar a las clases menos favorecidas, y a la vez se estén haciendo exigencias por 81 billones de pesos. Durante estos conflictos también
se escucharon las palabras del expresidente Álvaro Uribe, a quien usted asesoró en su gobierno, usted fue su asesora. Lamentablemente la población colombiana no tomó de la mejor manera sus declaraciones porque estuvo apoyando a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales. ¿Cree que esto le pueda complicar las elecciones a la fuerza política que está con Uribe el próximo año? Porque las elecciones son el próximo año en Colombia, ¿cierto? Lo primero, las elecciones son en el 2022. Lo primero es que las declaraciones no las rechazó el pueblo colombiano, sino algunos sectores que están apoyando a los marchantes y el vandalismo y el terrorismo. Dos, ahora lo que menos importa son las elecciones. Nosotros lo que tenemos que defender es el país y la democracia, y eso está por encima de cualquier cálculo electoral o presidencial. Y yo en eso coincido absolutamente con el presidente Uribe, y es que nosotros tenemos que rodear a la fuerza legítima del Estado, nosotros tenemos que rodear a nuestros soldados y policías para que ellos puedan cumplir su obligación y su misión constitucional y legal, que es salvaguardar el orden público, la seguridad, la vida y los bienes de los colombianos. Se lo preguntaba, senadora, porque la poca información que llega, por lo menos acá a Perú, es todo en contra del gobierno, todo en contra de la policía, de las Fuerzas Armadas. Por eso los comentarios, al menos del expresidente Álvaro Uribe, yo tenía la noción de que no había sido bien recibida. Ya usted ha hecho la aclaración. De hecho, si revisas lo que está pasando hoy terrible en el Valle del Cauca, todos los ciudadanos lo que están haciendo es pidiendo la fuerza pública. De hecho, los ciudadanos han tenido que salir a defenderse y a enfrentarse con la minga porque tienen la ciudad bloqueada, porque ya no hay comida, ya no hay combustible, y eso viene pasando ya en varias ciudades del país. Y lo peor que le podría pasar a Colombia es que ante la incapacidad o el querer limitar la actuación de la fuerza legítima del Estado tengan que ser los ciudadanos los que se defiendan. Porque cuando uno hace el pacto, como lo dice Rousseau, Hobbes, para formar el Estado, uno les entrega el poder de las armas, porque si no lo que caemos es en un estado de naturaleza, de anomia. No, el Estado tiene que ejercer esa potestad, que es la fuerza legítima del Estado, para salvaguardar los derechos de los colombianos. Sin autoridad no hay orden, sin autoridad no hay seguridad, sin autoridad no hay progreso en una sociedad. Para ir terminando, senadora, entonces, a modo de conclusión, el gobierno va a seguir trabajando, el parlamento va a seguir trabajando, y mientras duren estas protestas, se va a seguir encargando el cuerpo policial y las Fuerzas Armadas. Es decir, este punto tendrá final cuando los manifestantes lo decidan, o va a haber una salida, otra salida. ¿Qué nos puede decir de eso? El presidente a lo largo de toda esta semana abrió unas mesas de diálogo con distintos sectores, incluso con los del paro. Yo lo he dicho, yo como demócrata soy amiga del diálogo, pero entre demócratas. Yo no creo que el diálogo pueda venir forzado por el vandalismo y el terrorismo. Yo también he dicho diálogo sí, pero no con los vándalos y los promotores de ese vandalismo, de ese terrorismo, porque eso le hace mucho daño a la democracia. Yo creo que aquí lo que se tiene que imponer es la institucionalidad y la fuerza legítima del Estado. Queda claro entonces, senadora. Y bueno, en opinión personal, saludo la decisión de no dejar abandonado al cuerpo policial de Colombia y a las Fuerzas Armadas. También hay que tener en cuenta de que no todos los manifestantes son violentos, hay quienes son violentos y hay quienes son pacíficos. Ojalá se pueda identificar esa diferencia para proteger y salvaguardar ese derecho humano fundamental que es el derecho a la protesta. Acá, en cambio, cuando ocurrió la crisis política, no se protegió a la policía, mucho menos a las Fuerzas Armadas, inclusive se dio de baja a una serie de superiores policiales. Cuando hubo una crisis con el agro, se mandó a controlar a los manifestantes con los policías desarmados. Fue toda una locura. En lo personal, saludo y le deseo lo mejor al gobierno de Colombia para que pueda tomar una decisión, porque de todas maneras, vidas son vidas,
y tenemos que respetarlas desde que existen. Entonces, el gobierno sí tiene que estar pendiente a identificar quiénes son los violentos y quiénes no, para poder llegar a una solución pacífica, que es lo que el Eso, pueblo peruano desde acá le desea a Colombia, ¿no? Que esto ya acabe. muchas gracias y yo le digo algo, Colombia ha sido una de las democracias más estables en América Latina. Yo he sido oposición, yo fui oposición 8 años a un gobierno y marché muchas veces. Y siempre en Colombia se ha garantizado ese derecho constitucional a la marcha pacífica, a la oposición. Lo que no se puede permitir es el vandalismo y el terrorismo. Eso no es derecho de nadie. Bloquear las vías, saquear los mercados, atacar bienes públicos y privados, tratar de quemar vivos y asesinar soldados y policía no son derechos en ninguna democracia, en ningún Estado de Derecho. Aquí todo el respeto por la marcha y la manifestación pacífica, pero frente al vandalismo y el terrorismo, la única vía posible es la autoridad. Senadora, ha sido muy amable por haber estado en Sin Blindaje y con lucidez esta noche ya. Espero poder tenerla en un futuro, de seguir esto o inclusive de mejorar con algunos otros comentarios de cómo va nuestro país vecino Colombia. Muchas gracias y desde Lucidez, Sin Blindaje y de mis compatriotas le deseamos lo mejor a Colombia para que pueda salir de una vez de esto y bien parado. Muchas gracias y que así sea.